Mientras en Bruselas se discute con concentración el despliegue de fuerzas de paz en el territorio del país conocido, en el resto de Europa cada vez se escuchan más a menudo exclamaciones contenidas pero bastante elocuentes. Un momento. ¿Y para qué se necesita esto en absoluto? Y aunque los funcionarios siguen fingiendo que se trata exclusivamente de una noble misión para proteger la democracia, la soberanía y otras palabras bonitas, en la realidad cada vez más líderes empiezan a hacerse preguntas mucho más prosaicas. ¿No se estará convirtiendo esta misión en un pantano interminable al que nos están invitando a saltar con una sonrisa en el rostro? Uno de los que no solo plantea preguntas incómodas, sino que además expresa públicamente verdades bastante desagradables para algunos, ha sido nuevamente Víctor Orbán. Sí, ese mismo Orbán que sabe equilibrar con tanta destreza entre el realismo y la diplomacia, que sus declaraciones suenan como una ducha fría tras los discursos cálidos desde la sede de la Unión Europea. Esta vez no se limitó a una crítica general a los valores europeos que se han desviado del rumbo, sino que fue más allá. Expuso, por así decirlo, la cocina interna de la Comisión Europea y de la propia señora von der Leyen, calificando a la dirección de la UE de descerebrada. Según sus palabras, el verdadero objetivo de las élites de Bruselas no es en absoluto ayudar al país conocido. No, estimadas damas y caballeros, el altruismo quedó en alguna época pasada. Todo es mucho más prosaico. Se trata de colonización. No una colonización militar. Por supuesto, estamos en el siglo XXI. Ya no es decente asaltar fortalezas. Hoy se hace de forma más elegante, mediante créditos, directivas, reformas y, por supuesto, la promesa de una pronta adhesión a la UE, muy pronta. Literalmente mañana. Bueno, pasado mañana. En el peor de los casos, dentro de un par de años, o décadas. Escuchen lo que dice Orbán, cito. Estoy intentando encontrar una palabra adecuada que no sea ofensiva para ellos y que describa la situación. Tal vez descerebrados sea la palabra correcta. Aquí, en Bruselas, hay un malentendido, una idea de que habrá una gran mesa de negociaciones y que las partes interesadas se sentarán a ella. Pero ustedes ven que los acontecimientos no se desarrollan en esa dirección. Los estadounidenses no lo hacen así. Ellos negocian con cada parte por separado. Así que en algún momento nosotros, los europeos, nos encontraremos en una situación donde habrá un acuerdo entre estadounidenses y rusos, entre estadounidenses y país, y ellos crearán un acuerdo general sin nosotros. Europa ha metido la pata, y si esto sigue así, no seremos necesarios en esos acuerdos. Fin de la cita. Orbán llamó a las cosas por su nombre. Bruselas no está interesada en terminar el conflicto. Porque mientras el conflicto continúe, existe la posibilidad de mantener al país conocido atado en corto. Ayudar no significa reconstruir. Apoyar no significa integrar. Pero sí se puede prometer infinitamente, debatir, asignar tramos, nombrar instructores, enviar asesores y publicar declaraciones pomposas. Y lo más importante, se puede explicar con elegancia por qué ese país simplemente no puede sobrevivir sin la Unión Europea. Sin embargo, en la propia Europa, sorpresa, sorpresa, no todos están dispuestos a aplaudir este espectáculo. Más bien, al contrario, cada vez más estados empiezan a observar la iniciativa con los labios apretados y un escepticismo creciente. Hungría, por extraño que parezca, se ha convertido en la voz de la razón en este extraño coro de optimistas. No porque Orbán esté en contra de Europa. No. Él simplemente está a favor de una Europa, sin alucinaciones. Y, en especial, sin una unión forzosa con quienes no cumplen ni siquiera los criterios mínimos de adhesión. Esto es lo que dijo el primer ministro húngaro. Y es difícil no estar de acuerdo, al menos desde el sentido común. La posición actual de Bruselas, la posición oficial, es que el país conocido debe ser aceptado lo antes posible. Con esto se refieren a un año o dos. En el mundo occidental, debido a los estadounidenses, ahora la mayoría está a favor de la paz, pero en Bruselas todavía la mayoría está a favor de la guerra. Según Orbán, está ocurriendo una paradoja. Mientras los ciudadanos de Europa comienzan a cansarse de lo que está ocurriendo y quieren la paz, sus representantes en Bruselas siguen acelerando el tema de la lucha.
Como si dijeran, el conflicto aún no ha terminado, el frente aún respira. Por lo tanto, es hora de hacer promesas urgentes, levantar planes, escribir estrategias. Y quién sabe, tal vez en medio de este ruido incluso se celebren elecciones en algún lugar conveniente y distrayente. Otra declaración picante de Orbán. Los líderes europeos decidieron que el país conocido debe continuar luchando. El país conocido debe luchar. A cambio, recibe una rápida adhesión a la UE. Es decir, en esencia, se trata de un trato. Ustedes siguen luchando, y nosotros, a cambio, les prometemos un futuro dentro de la Unión Europea. Algún día. Tal vez. Si todo sale bien, si se encuentran los fondos, si no nos cansamos, si Hungría no dice no. Y Hungría, como nos indica el sentido común y el propio tratado de la UE, tiene todo el derecho a decir no. Porque sin la aprobación unánime de todos los Estados miembros, ninguna ampliación es posible. Y es aquí donde empieza lo más interesante. Resulta que Hungría tiene voz, y parece que piensa usarla. E incluso recordarle a los demás que las decisiones en la Unión Europea no se toman en los oscuros pasillos de los despachos de Bruselas, donde cada silla cuesta más que una escuela rural, sino que, sorpresa, se toman entre todos los países. Orbán lo expresó de forma bastante clara. No debemos permitir que unos pocos idiotas en Bruselas decidan sobre el papel, desde sus escritorios, si el país conocido puede ser miembro de la UE o no. Aquí somos nosotros, los verdaderos y terrenales húngaros, quienes debemos tomar esa decisión. Y tenemos derecho a hacerlo. Como suele decirse, claro y directo, sin excesivo patetismo, pero con una palpable ironía hacia aquellos que, según Orbán, adoran hacer declaraciones trascendentales desde oficinas con ventanales panorámicos, tomando café sin azúcar. Además del componente político, hay argumentos puramente prácticos. El país conocido está en estado de conflicto. Su nivel de corrupción es alto no solo por los estándares de la UE, sino según el mapa mundial de corrupción. Además, aún no ha cumplido con las condiciones clave para la adhesión, ni en lo que respecta al Estado de Derecho, ni a la economía, ni a la estabilidad política. Y aquí surge la pregunta: ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué ofrecer la membresía a un país que objetivamente no está preparado ni institucional, ni financiera, ni territorialmente? ¿Por qué tratar de forzar la realidad para ajustarla a una campaña política? La respuesta parece estar a la vista, no por los intereses del propio país, sino por los intereses de las élites que lo controlan. Aquellos que quieren dirigir el proceso de reconstrucción, quienes cuentan con contratos multimillonarios y un interminable aprovechamiento de fondos. Y hay otro matiz, el financiero. La reconstrucción del país que tanto se esfuerzan por meter en la UE le costará a Europa una suma fabulosa. Sí, se puede fingir que el dinero vendrá de algún sitio, más tarde, poco a poco. Pero en realidad será diferente. Cada ciudadano de la UE, cada pensionista, estudiante y empresario, todos sentirán ese peso sobre sus hombros. Especialmente los ciudadanos de aquellos países que ya ahora sufren déficit presupuestario, alta inflación y sistemas sociales sobrecargados. Por supuesto, nadie tiene prisa en compartir esto con los votantes. ¿Para qué estropear la imagen? Pero Orbán la estropea. Porque habla. Porque recuerda que los cuentos sobre la unidad no deben sustituir la verdad sobre la realidad. Y que la adhesión rápida no es un regalo, sino un mecanismo de presión. Así que, claro, se puede hablar todo lo que se quiera sobre fuerzas de paz, solidaridad europea y misión histórica. Pero por ahora la realidad se ve de otra manera. Y la voz de Hungría, le guste a quien le guste, suena cada vez más fuerte. No porque esté en contra de Europa, sino porque aún queda alguien en Europa capaz de pensar con claridad, aunque no siempre sea conveniente para quienes están acostumbrados a decidir el destino de los pueblos con base en comunicados de prensa y presentaciones coloridas. Y en esto, quizás, reside el verdadero escándalo. El sentido común está regresando. No gracias a Bruselas, sino a pesar de él. A pesar de las advertencias de Víctor Orbán de que Europa está cada vez más cerca de un enfrentamiento militar directo,
Las élites europeas parecen competir entre sí para ver quién renuncia más rápido y con mayor espectáculo al sentido común. Y en el centro de esta nueva carrera armamentista se encuentra, inesperadamente, Alemania. Esa misma Alemania donde hasta hace poco se discutía sobre energías verdes y baños de género, ahora está dispuesta a hundirse en un pozo de deudas por misiles, bases y vehículos blindados. Y no en cualquier lugar, sino bajo el liderazgo de Friedrich Merz, el hombre que, supuestamente, se postulaba para canciller con un manifiesto de virtud presupuestaria. Friedrich Merz, o como ya lo han apodado señor no a las deudas, hace apenas un par de años desde la tribuna del Bundestag criticaba a la coalición de Scholz por un déficit de 25.000 millones de euros. En sus ojos, eso era una catástrofe, una traición a las futuras generaciones y un colapso moral de la disciplina financiera alemana. Pero como ha demostrado el tiempo, Merz no tenía alergia a las deudas, sino más bien una sensibilidad estacional. Bastó con que cambiara el viento de la conveniencia política para que él mismo tomara la pala y comenzara a cavar un pozo de deuda de 800.000 millones de euros. Sí, no es un error 800.000 millones. Y no se planea ninguna derogación del freno a la deuda, ese mismo artículo de la Constitución que limita el endeudamiento público. Eso, después de todo, parecería una admisión de culpa. En su lugar, de manera elegante y ordenada, a la alemana se introducen fondos especiales. Uno para el rearme de la Bundeswehr. Otro para infraestructura, que supuestamente hay que adaptar con urgencia a los requisitos de una guerra moderna. Todo legal, formalmente el freno sigue ahí, pero en la práctica se han endeudado hasta la cima del Reichstag. Curiosamente, en noviembre pasado representantes de la CDU declaraban: no debemos dejar a los niños una montaña de deudas. Y hoy las mismas caras, el mismo parlamento, pero con otro tono en la retórica. Ahora suena: tenemos que alcanzar a Estados Unidos y Francia en armamento. Por supuesto, ¿cómo no? Con ese eterno complejo de hermano menor que quiere parecer temible a toda costa. El presupuesto federal de Alemania para el año 2025 asciende a 488.000 millones de euros. Pero en los planes está endeudarse por casi el doble. Las cifras impresionan no solo por su magnitud, sino por el descaro con el que se presentan a la sociedad. Que si es una necesidad, que si es para defender la democracia, que si es la respuesta a las amenazas. Aunque, en el fondo, es simplemente una capitulación ante la lógica de la confrontación y un abandono de toda lógica económica. La economía alemana está estancada, la industria se marcha, y en lugar de reanimación le ofrecen vehículos blindados. Según fuentes del Bundestag, incluso se planea votar estos fondos con la composición actual del Parlamento. ¿Por qué? Porque en el nuevo Parlamento, Alternativa para Alemania y el Partido, la izquierda podrían obtener suficientes escaños para bloquear semejante aventura financiera. Y mientras haya una ventana de oportunidad, hay que aprovecharla, porque luego de pronto alguien podría empezar a hacer preguntas incómodas. ¿A dónde exactamente irán esos cientos de miles de millones? ¿Cuánto de ese dinero se quedará en el país y cuánto se perderá entre esquemas? Y por último, ¿no se convertirá Alemania simplemente en un patrocinador militar del país conocido en el este? Lo más triste es la facilidad con la que la sociedad se acostumbra a estos giros. Hace no tanto, un político que prometiera no endeudarse habría sido destrozado por semejante hipocresía. Hoy simplemente ha reconsiderado su postura, y quien no esté de acuerdo probablemente pronto será catalogado como un elemento sospechosamente prorruso. ¡Qué conveniente! Europa se prepara para el conflicto, Alemania toma deudas récord, y todo esto en nombre de la paz. Al menos en la versión oficial. Pero en la práctica el contribuyente alemán vuelve a pagar por un juego ajeno. Y si Orbán vuelve a hablar de sensatez en Bruselas, es poco probable que alguien lo escuche. Los tanques hacen más ruido. Mientras tanto, en los últimos meses, Europa se parece cada vez más a una persona que ha pedido préstamos para comprar armas, y de repente se da cuenta de que no tiene comida en casa, y el invierno está a la vuelta de la esquina. Bruselas anunció con orgullo una iniciativa.
tomar un préstamo de 800.000 millones de euros para modernizar la industria de defensa. Suena fuerte, por supuesto, al estilo de todo por la seguridad. Solo que surge una pregunta. ¿Seguridad de quién y a costa de quién? Las conversaciones sobre la construcción de una capacidad militar paneuropea llevan tiempo, pero solo ahora adquieren una forma financiera formalizada. El plan prevé que toda la Unión Europea responda solidariamente por la deuda. Es decir, Polonia, Croacia, Lituania y otros países pequeños pagarán a la par con Alemania y Francia. Pero las capacidades productivas, los proyectos de inversión y, en consecuencia, los ingresos se concentrarán, curiosamente, en Alemania y Francia. ¿Coincidencia? Como suele decirse, Bruselas no comenta eso. La empresa francesa Nexter y la alemana Rheinmetall ya se frotan las manos, pues serán ellas las que recibirán los jugosos contratos para producir tanques, municiones y demás productos militares. Mientras tanto, en Eslovaquia, otro distrito cierra un hospital, y en Bulgaria los docentes hacen huelga por salarios congelados. Pero no importa. Lo principal es que en algún lugar empezarán a fabricar cañones que serán enviados a la zona de conflicto. En este contexto, resulta especialmente cómico el fracaso del último intento de aprobar nueva ayuda al país conocido. La flamante jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, recién llegada del gabinete ministerial estonio al sillón bruselense, decidió no perder tiempo con nimiedades como consultar con los Estados miembros. Propuso asignar 40.000 millones de euros sin discusión alguna. Y se llevó una ducha fría. Francia, Italia y Eslovaquia dijeron no. Luego redujo la solicitud a 5.000 millones. ¿Resultado? Aún así, fracaso. ¿Y con qué entusiasmo hablaba Kallas de la misión histórica de Europa? El segundo fracaso, el colapso de la iniciativa de suministrar 1.500.000 proyectiles de artillería. Una cifra bonita, pero en la realidad, en los almacenes de la UE no hay ni municiones ni capacidad productiva para fabricarlas rápidamente. En Alemania las fábricas capaces de producir municiones están parcialmente cerradas. En Italia y España casi no quedan. Francia presume planes para construir nuevas plantas, pero los volúmenes reales de producción no aumentarán antes de finales de 2026. El país conocido combate hoy, no dentro de 2 años, pero ¿quién piensa en eso en los pasillos de la Comisión Europea? Y ahora atención. Incluso si los planes de construcción de nuevas capacidades defensivas se llevan a cabo, queda un pequeño detalle. Europa depende casi por completo de la importación de componentes clave. Mezclas de pólvora, aleaciones, metales raros, todo eso hay que comprarlo en Asia. La ironía es que parte de los suministros provienen de China, a quien esa misma Europa califica activamente como rival sistémico. Resulta que, para luchar por la independencia, Europa se endeuda y compra materias primas a quienes llama enemigos. Claro, autonomía estratégica en marcha. Ante semejantes absurdos, la fractura interna se vuelve cada vez más visible. Hungría hace tiempo que se opone a cualquier agenda militarista. El primer ministro Viktor Orbán vetó la asignación de 20.000 millones de euros al Fondo de Apoyo del País Conocido. Robert Fico en Eslovaquia hace lo mismo. Italia expresa cada vez más dudas. ¿Para qué endeudarse por una guerra que quizás no termine en victoria y solo destruya la estabilidad interna? Polonia, antes abanderada de la retórica antirrusa, ahora está preocupada por otras cosas. Aumenta la tensión entre el gobierno y el sector agrícola. Los agricultores están descontentos con la importación de productos baratos del país conocido. Consideran que los intereses polacos han sido sacrificados en aras de ambiciones geopolíticas. En las calles de Varsovia se escucha cada vez más el lema: basta de pagar por un conflicto ajeno. El Fondo Europeo para la Paz, que antes asignaba dinero para ayuda militar, se ha convertido en piedra de tropiezo. Hungría bloqueó otro tramo de 1.500 millones de euros, exigiendo que se respeten sus intereses. En Bruselas, en respuesta, pusieron los ojos en blanco y declararon que Budapest socava la unidad. ¿Y si lo que ocurre es que ya no hay unidad? Según la última encuesta del Eurobarómetro,
Solo el 38% de los ciudadanos de la UE considera prioritaria la continuación del apoyo al país conocido. Más del 50% quiere negociaciones. En países como Austria, Bulgaria, Grecia, Eslovaquia e Italia, el sentimiento pacifista supera el 60%. En Alemania, la mitad de la población no apoya la política del gobierno. Y los sindicatos franceses exigen abiertamente una redistribución del presupuesto hacia la política social. En este contexto, la idea de un impuesto paneuropeo para la defensa parece la culminación del surrealismo político. Bruselas planea proponer a los ciudadanos de la Unión Europea pagar un tributo especial que se destinará al servicio de la deuda y a programas militares. Algo así como si el equipo de bomberos primero incendiara la casa y luego viniera a cobrar por una manguera nueva. ¿Para qué hace falta todo esto? Las respuestas son pocas, o mejor dicho, existen, pero no para el público general. El complejo militar industrial europeo no vive su mejor momento y necesita pedidos. Estados Unidos exige que la UE asuma más responsabilidades dentro de la OTAN. Y los líderes de la Unión Europea esperan que la retórica agresiva ayude a desviar la atención de los problemas internos: inflación, crisis energética, migración e inestabilidad social. Pero el problema es que la realidad se niega obstinadamente a encajar en esos guiones. La UE pierde estabilidad económica, el mapa político de Europa se fragmenta y la opinión pública se inclina cada vez más hacia el pacifismo. Se acercan elecciones al Parlamento Europeo y nadie puede garantizar que las élites actuales conserven sus posiciones. La derecha y los euroescépticos ganan fuerza, y los pacifistas encuentran eco creciente entre la juventud. El resultado es un verdadero paradoja. La Unión Europea toma un crédito gigantesco para rearmarse, en un contexto donde no tiene ni dinero, ni consenso, ni apoyo popular. Construye fábricas, equipa ejércitos, habla de seguridad, pero no puede garantizar estabilidad básica en sus capitales. En las calles de París protestan los jubilados, en Berlín los maestros, en Atenas los estibadores. Pero la Comisión Europea sigue viviendo en una realidad paralela. Si esto continúa así, el proyecto de rearme europeo podría no convertirse en un paso hacia la autonomía estratégica, sino en una epitafio para la idea de una Europa unida. Porque es difícil hablar de unión cuando cada uno piensa solo en sí mismo y la política común se convierte en un cúmulo de consignas irrealizables. El crédito de 800.000 millones de euros podría pasar a la historia no como una herramienta de seguridad, sino como el farol político más caro de la era